Hola, cannabináticos, cannabináticas y demás gente del internet que ahorita esté participando de esta transmisión. Bienvenidos a esta edición especial de El Dabsayuno, edición porril. Hoy no vamos a darnos un dab, hoy vamos a disfrutar de este porrito, que ya va como a la mitad, de hecho, pero bueno. El propósito de este programa especial es, pues básicamente aclarar qué pasó ayer en el Senado, qué no pasó ayer en el Senado, que es lo más importante, y pues qué sigue. Sí, qué sigue para el activismo canábico, qué sigue para los usuarios de cannabis, y pues qué significa esto para nosotros, sobre todo hoy en día. Antes que nada, debo aclararles y recomendarles a todos que aún no se confíen. Aún no es posible para nosotros el portar y el consumir cannabis libremente. Desafortunadamente aún corremos el riesgo de ser perseguidos por la policía. Voy a subirlo un poco al nivel de audio, ahí está. Y sí, este es lo más importante, tal vez es lo primero que debería decirse en todos los medios, porque muchos medios ahorita están... Vamos a prendernos el porro de una vez. Sí, les decía, muchos medios están comunicando esto como si fuera ya un hecho consumado, pero pues no, apenas fue la discusión en la primera de las cámaras, todavía falta que sea discutido el tema por los diputados y luego que sea ratificado por el presidente y publicado en el diario oficial de la Federación. Hasta que no sea publicado en el diario oficial de la Federación, nada de esto va a ser ilegal, así que no se confíen, seguimos en las mismas prácticamente. Y bueno, sin eso aclarado, lo cual es muy importante, sobre todo para mantener pues la seguridad de nosotros, los usuarios de cannabis, pues podemos entrar al análisis, a revisar, pues sobre todo un poco las intervenciones que hubo y pues yo a platicarles lo que significa la regulación ya data. Antes de eso vamos a revisar algunas de las intervenciones que hicieron ayer los senadores. Vamos a comenzar con, yo creo que fue una de las intervenciones más valiosas de ayer, la de el senador Emilio Álvarez y Casa. Y pónganle mucha atención porque yo creo que esta es la intervención que resume gran parte de lo que sienten ahorita los activistas del movimiento canábico mexicano y sobre todo de lo que sigue. Porque sí, como muchos seguramente ya vieron de los posts que han compartido varios compañeros, pues en su mayoría estamos insatisfechos y muy desagradados, no nos gustó, en pocas palabras, se me fue la palabra, pero no nos gustó lo que hicieron, no nos gusta, no nos sirve y es una violación a los derechos. Pero bueno, veamos ahora la intervención del senador Emilio Álvarez y Casa. Va a permitir superar pues esta visión prohibicionista que tiene más de 100 años, ya nos hablaban acá, esas visiones punitivas, esas visiones que han generado tanto estigma, tanta discriminación, que se han fundado en miedos sin atrasos. Y quiero sí reconocer que estas iniciativas, estas modificaciones representan un importante avance. En algunas materias me parece que dan un brinco significativo. Quiero reconocer los trabajos del senador Menchaca, de la senadora Patricia Mercado, de muchos otros colegas más que han puesto su esfuerzo para, dirían en el fútbol americano, lograr el máximo avance. No obstante, me parece que quedamos a deber. No obstante, si bien esto es un ejercicio gradualista, me parece que todavía, sobre todo en el Código Penal Federal, en la Ley General de Salud, se mantiene una visión punitivista, una visión prohibicionista y que es herencia e inercia todavía de limitar derechos. Todavía con algunos de los términos que se establecen en el Código Penal o en la Ley General de Salud, se propicia la discriminación, se propicia la estigmatización. Y me parece que no estamos atendiendo en los términos lo que instruyó la Suprema Corte de Justicia. Sí creo absolutamente, como se dice, el consumo responsable, el consumo adulto, que supera ya todos esos temores respecto a los niños y que supera todos esos riesgos. Y si la hipótesis de incumplimiento es la violación a la ley, no hay manera de resolver. Lo que queremos y lo que apostamos
es el libre ejercicio de la personalidad y el ejercicio de los derechos. Si lo que me dicen es que para que no hagamos una ley no se va a cumplir, pues estamos en un problema mayor. Pero nuestra obligación es cómo garantizamos derechos, estemos o no de acuerdo. Vamos, yo ni fumo, pues. Pero estoy absolutamente de acuerdo que se debe garantizar, proteger el libre desarrollo de la personalidad. Y veo limitaciones preocupantes. Por ejemplo, ¿por qué 20 personas para un club? No debería haber limitación ahí alguna, debería ser la única limitación de la protección civil. Las personas que ahí quepan en ese lugar. No debería, ¿por qué 20 personas para una asociación? También me parece que ahí se limita gravemente el derecho de asociación y reunión. Me parece que no se está dando la debida disminución en el Código Penal y se mantienen prejuicios, estigmas, y eso va a afectar, como sigue afectándose acá afuera. Los pares de zapatos que tienen una planta de marihuana son testimonios de personas que han sido apañadas por la policía y que se sigue utilizando la marihuana como un mecanismo para criminalizar. Vayan a verlo aquí afuera. También me parece que no se potencia en su debida dimensión lo que corresponde a la industria. Incluso creo que al no regularse debidamente se le abre en ventaja a las industrias canadienses o algunas otras. Me parece un exceso que el Ministerio Público pueda entrar a la casa después de algunas denuncias para verificar si es que se están cumpliendo normas o se tiene el número de plantas debidas. ¿Por qué 8 plantas? ¿Por qué el Ministerio Público va a entrar a la casa? Perdón, pero eso es un exceso. Eso es un exceso y me parece que tenemos que tener la absoluta claridad, como dicen los compañeros acá afuera, los canábicos del movimiento canábico mexicano, primero los derechos y después el mercado. Yo honestamente creo que le quedamos a deber. Me parece que este Senado tenía que tomar la iniciativa, incluso para un liderazgo mundial en la materia. Otros países lo han dado. Me parece honestamente que se ha hecho una apuesta. Sí, reconozco el trabajo y que en un año se va a revisar, como se nos dijo. Pero la verdad es que no. Era el momento para que este Senado fuera el referente internacional en materia de derechos humanos en esta materia y no lo está haciendo. Por eso aviso que no puedo acompañar del todo esta iniciativa. Muchísimas gracias. Gracias, senador. Sí, esa fue la intervención del senador Emilio Álvarez y Casa. Como les decía, me parece que es lo que pues, en gran medida reúne lo que ahora molesta al movimiento canábico mexicano. Yo creo que debería molestarnos a todos los usuarios. Y es esta presunción que se hace desde la ley que quieren poner, en la que básicamente quieren evitar que todos los marihuanos nos convirtamos en criminales, y para evitar eso van a castigarnos antes de que tengamos la oportunidad de cometer delito alguno. Es en ese sentido que permanece el delito de posesión para más de 200 gramos. Esto quiere decir que si se aprueba esta ley, vamos a tener la posibilidad todos de portar hasta 28 gramos sin que aparentemente la policía nos vaya a molestar, lo cual ya pasa. O sea, ahorita tenemos cierto margen para portar 5 gramos, pero aún así no es como que la policía nos deje de molestar. La policía nos molesta si tengamos nada más una pipa o canas. Entonces es eso, la presunción de que vamos a regalar la marihuana porque vamos a tener mucha en nuestras manos. Nos están diciendo que somos delincuentes antes de que siquiera tengamos algún derecho reconocido, lo cual es muy grave. Y pues sí, en toda la conferencia el senador fue uno de los pocos, yo creo que fue 2, 3 senadores, los cuales habrán hecho referencia al Plantón 420, específicamente el Plantón 420. Y creo que fue el único que ante la tribuna lanzó la clama que ha caracterizado al movimiento canábico mexicano, que es primero los derechos y después el mercado. Así que yo creo que por eso la intervención del senador es de las más valiosas como usuarios, es la que yo creo que deberíamos apoyar y ver. La verdad también es un poco frustrante que el límite que pusieron a las 6 plantas, ahora todos sin permiso, sin necesidad de tramitar un permiso, podremos tener 6 plantas. El problema es que no te dicen por qué nada más 6 plantas. Y bueno, sí, hay muchas otras deficiencias. Para conocerlas a detalle, les recomiendo leer varios artículos ya, de hecho, que he escrito en ladosis.org. Ladosis.org. Sí, ahí pueden buscar
pues los artículos un poco más desarrollado. Aquí la verdad solo me limitaré a, pues, a precisar, a apuntar de manera rápida y superficial los puntos más graves. Así que bueno, esa fue la intervención, les decía, del senador Emilio Álvarez y Casa. Espero que el trabajo con el movimiento canábico mexicano y el plantón 420 continúe de la mano del senador. Yo creo que por el trabajo que han hecho y por el acercamiento que tuvieron, por ejemplo, en la visita que tuvieron con la alcaldía Cuauhtémoc, pues se ha mostrado bastante abierto el senador a trabajar y a colaborar, pues, en la protección de nuestros derechos, lo cual es básicamente el trabajo de todos los senadores. Entonces, tengo otras dos intervenciones. Vamos a ver ahora la más desagradable. Esta es la intervención de Damián Cepeda. Él habló ahorita, el video que les voy a pasar, habló en nombre del grupo parlamentario del PAN. Básicamente la mayoría del grupo parlamentario del PAN, la mayoría de los senadores del PAN votó en contra. Y pues es triste, la verdad, que el nivel de discusión en estos momentos siga siendo propio de la señora Alegría en Los Simpsons. Es muy triste que no pasemos de esa pequeña visión en la que, oh no, esto va a perjudicar a nuestros niños. Alguien quiere pensar en los niños, no pasan de ese argumento, lo cual es muy triste pensando que representan a gran parte de la población mexicana. Pero bueno, vean la intervención, conozcan qué es lo que están diciendo estas personas, no se la tomen en serio, piensen que a fin de cuentas para ellos también es un teatro porque pues están hablándole en este momento a sus votantes, ¿no? Les digo, a la gente que aún tiene miedo. Ese es el problema, que siguen fomentando el miedo en la gente que tiene miedo. Entonces hay que buscar cómo eliminar el miedo en la gente. Una vez que haya mexicanos que ya no tengan miedo porque las drogas les lleguen a sus niños de maneras no plausibles, o sea, una vez que los mexicanos dejemos de tener miedo a la legalización, porque esto podría implicar un riesgo a nuestros niños, esta gente se va a quedar sin argumentos. Así que es en ese sentido que debemos prestarle atención a lo que dicen, pero no para tomárnoslo en serio ni para gastar energía debatiendo contra ellos, sino buscando cómo cambiar a la gente a la que sí le llegan estos mensajes. Así que antes de empezar, les recomiendo que tengan esta idea en mente. Hasta el momento, en la prohibición no solo del cannabis, sino de todas las drogas, estos, digamos, 100 años que llevamos de experimento político que es prohibir, lo normal es la regulación, el experimento fracasado es prohibir las drogas. Bueno, durante lo que llevamos haciendo este experimento de la prohibición, ha aumentado el consumo en menores de edad. Así que sí, si quieren algún día debatir con alguna tía o algún tío o algún abuelo, alguien que tenga la misma mente que Damián Cepeda, díganles, oye, ¿quieres que las drogas no le lleguen a tus hijos? Regulemos, es por su bien. Es todo, vamos a ver la intervención de Damián Cepeda. Vamos a verlos bien pachecos, porque de otra manera yo no aguanto a este carnal. Y pues ahí... Esperamos que sea positivo, que esté al alcance de nuestros jóvenes, adolescentes y también niños. Y ahorita explicamos por qué. Esta droga que, si bien respetamos el uso personal de una persona, tampoco trae nada de bueno para ella, el tener acceso a la misma. Este debate ha venido partiendo de verdades a medias y en algunos casos de afirmaciones falsas. Y queremos nosotros entrarle de lleno al tema. La primer gran mentira que se dice es que hoy no se puede fumar en México. Y eso es falso. La ley no penaliza hoy a quien tiene marihuana, hasta por 5 gramos. Se enojan cuando lo decimos, pero un estudio en Estados Unidos citado por la Casa Blanca habla del promedio en un churro de 0.33 gramos. Póngale medio gramo, son 10 churros los que puedes tener hoy y no está penado. Lo que sí es cierto es que no está regulado cómo adquirir legalmente ello. Y a eso se debió de haber abocado esta reforma, exclusivamente. La segunda gran mentira que se dice es que la Corte nos ordenó legislar esto. Eso es falso en absoluto. La Corte no le ordenó absolutamente nada a este Senado de la República. Lo único que dijo la Corte es que tienes que hacer posible ese derecho. Si alguien quiere fumar en su privacidad, ya tiene regulado esos 5 gramos. Dice, oye,
no prohíbas cómo la adquiera. Y eso es lo que debimos de haber hecho y con eso se hubiera cubierto lo de la corte. En fin, les decía que, pues sí, ahora tengo duda de si siguió hablando Emilio de fondo. Esperen. No, creo que... Sí, no hay problema. X. X, ya estoy muy pacheco, pero sigamos adelante. Sí, tampoco soy muy fan de darle la razón a este sujeto, pero tiene dos puntos que tal vez deberíamos considerar. Uno, tiene razón en el sentido en que la regulación del cannabis no debería tener por fin reducir la violencia y la inseguridad en México. Ese es un problema muy complejo y la verdad es que regulando la mota sería muy ingenuo pensar que solo eso va a solucionar ese problema. Entonces, sí, yo creo que incluso nosotros como usuarios debemos alejarnos de ese argumento para que cuando no ocurra o para que cuando ocurra otra cosa, porque es muy complejo, ni siquiera sabemos, ese problema yo creo que va a terminar en algo que nadie ahorita puede saber, se regulen o no las drogas. Entonces, para cuando ocurra lo que tenga que ocurrir, podamos deslindarnos y decir, ok, lástima que ese problema sigue, vamos a ver cómo lo resolvemos. Pero esto de la regulación del cannabis resolvió otros problemas. Eso de la inseguridad nunca debió tocarlo. Así que el centro son nuestros derechos. Así de sencillo. Fue lo que mandó la corte, como tal como lo dice. No mandó el mercado, exactamente. No mandó regular un mercado. Pero bueno, tampoco sirve mantenerse en esta posición cerrada. El señor tiene miedo de que la gente cargue porros. Porros. Los cuales son las cosas más inofensivas. Imagínate cuando ya esté un poco más accesible el uso de extractos, los cuales son muy discretos. Tú como padre vas a tener muchos problemas para saber si tu hijo está usando extractos o no, porque no huelen, porque no tienen que dosificarse con tanta regularidad. Por eso es conveniente que ahora se regule y se eduque, para que no nos enfrentemos a problemas como estos, como el del vapeo. Por algo los niños ahora vapean tabaco, porque es muy discreto. Imagínate cuando se enteren de que pueden vapear cannabis. Muy rico vapear cannabis. Sí, por supuesto que sí, pero lo mejor es hacerlo hasta que eres mayor de edad. En fin, yo creo que incluso se está perdiendo el objetivo de educar y proteger a los menores de edad con información responsable, porque nos estamos peleando entre los adultos por algo sin sentido. Todos los adultos estamos de acuerdo en que los niños no deben tener acceso a estas sustancias. Estemos de acuerdo o no en la legalización, trabajamos para que no ocurra. Lo que proponemos los usuarios es, ok, eduquemos a los niños para que cuando lleguen a tener acceso a estas sustancias, pues su relación sea lo menos nociva. Y en fin, ese es mi perro. Tal vez vuelva a ladrar. Ahí está. Sí, en fin. Vamos a escuchar la última intervención. Esta senadora se declaró usuaria de cannabis indirectamente porque lo usa su perro. Y bueno, yo creo que lo más valioso de su intervención fue que se atrevió a hablar, como dijo, desde el placer. Usó un término, el cual la verdad yo nunca había escuchado, que se llama pedagogía del placer, el cual me parece muy interesante y yo creo que justamente va totalmente opuesto a lo que usa Damián Cepeda, que es el miedo. Esta senadora apeló al placer, a la capacidad de los humanos que tenemos para sentir placer, para pues simplemente decir, hey, esta gente está buscando el placer, no deberíamos castigarla por ello. Y pues nada, escuchemos mejor sus palabras para que no la mal parafraseé yo. Aquí está. Llamamos cannabis, es la marihuana de la cultura, la mota de todos los días, la planta de los dioses. Referencias a la marihuana como la cucaracha del cancionero popular mexicano revelan los cambios de actitud de nuestra sociedad que transitó en 100 años
de la tolerancia a la ilegalización que ha cobrado tantas vidas. Hoy, después de muchos meses de trabajo, donde confluimos comisiones dictaminadoras, sociedad civil organizada, autoridades gubernamentales y demás actores, estamos por votar la regulación que aspira a alejarse del sinsentido de la prohibición. Ojalá estuviéramos hablando de despenalización, pero vamos avanzando. Voy a votar a favor porque soy una usuaria activa de la marihuana en su forma de aceite de CBD y THC para mi Ringo, un dálmata de 14 años con osteoartrosis que sin sus 10 gotas sufre un dolor infame. Y voy a seguir de cerca las legislaciones para regular la marihuana medicinal. Eso es un compromiso y ténganlo por cierto. Voy a votar a favor porque la prohibición selectiva del uso de la marihuana es hipócrita y solo beneficia a las élites, tanto políticas como económicas, que se han servido de la ilegalización para impulsar industrias necrófilas, muchas de ellas inscritas en los territorios del crimen organizado. Mientras a las ciudadanas y los ciudadanos de pie se les estigmatiza, se les discrimina y criminaliza por el consumo, y casi siempre es a los más pobres. Voy a votar a favor porque soy una defensora de la pedagogía del placer. Sí, lo recalco, la pedagogía del placer. Pachecos, marihuanos, viciosos, teporochos y todas esas palabras que dibujan en nuestro imaginario la discriminación y todo lo que tenemos que aterrorizarnos sobre las personas consumidoras de una planta por placer, por sus beneficios psicoactivos. Porque sentirse bien de forma inmediata es malo. Es un exceso y hay que disuadir como sea estas prácticas. No niego la realidad de que en nuestro México tenemos personas con dependencias a sustancias. Pero absolutamente me alejo y desmarco de esa ideología puritana, que si el negar el placer es una mala estrategia para prevenir y hacer política, estigmatizarlo es aún peor. Voy a votar a favor de la agenda progresista que apuntala a la salud pública en el reconocimiento de derechos y la autonomía de las personas. Y quiero recordar aquí las palabras del Ejecutivo en la presentación de la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones. Juntos por la Paz se llama. Fue en 2019. Se dará a los jóvenes opciones de trabajo, de deporte y de fortalecimiento de la autoestima para que sean felices sin necesidad de recurrir a las drogas. Nunca más se les dará la espalda. Los vamos a abrazar, a proteger para que no se sientan solos. No tengan vacíos y no tomen el camino de las conductas antisociales para que no apuesten por una felicidad efímera. Y se está haciendo. Volten a ver los programas de bienestar. Hoy, al contrario de algunas voces aquí vertidas, es un día de avance para la agenda progresista. El dictamen que hoy votaremos es un asunto de justicia social y de bienestar. Por eso mi voto hoy será a favor. Es cuanto, señora presidenta. Y eso fue la senadora Mora Arellano. Como les decía, me parece valioso su intervención, me parece valioso también que se haya declarado como usuario de cannabis, al menos para su perro. Igual y ella sí lo usa, pero no lo puede decir todavía. Y también vale la pena mencionar que en la misma discusión, un día antes, cuando se votó en comisiones el dictamen, también el senador Miguel Ángel Navarro Quintero, quien ya no es senador, quien ahora va a contender por la gubernatura del estado de Yucatán, también declaró que su nieto usa aceite de cannabis, no sé si solo CBD o también THC, eso no importa. Lo importante es que también se ven beneficiados de esta planta y lo admiten ante la sociedad. Entonces,
Pues eso fue, en pocas palabras, yo creo que el espectro de, de opiniones que hubo ayer en el Senado, de, tal vez sean irrelevantes, dado que se aprobó algo que en pocas palabras es muy restrictivo a nuestros derechos y no acata lo que reconoció la Suprema Corte de Justicia. Entonces, pues que sigue, dirán tal vez algunos. Bueno, para empezar, falta que lo discutan en la Cámara de Diputados y que lo ratifique el presidente, como les había dicho. Y después, pues hay cláusulas en las que se establecen en la ley que dentro de un año, durante cierto periodo de tiempo, esta misma ley se tendrá que revisar. Entonces hay que buscar la forma, no solo en el periodo que marca la ley, sino antes posible, yo diría desde ya, de hacer escuchar nuestra voz, de hacer escuchar nuestra inconformidad ante esta ley y buscar cómo transformar a la sociedad. No buscar cómo transformar a los diputados o a los senadores, porque ellos pues no sirven, como ya vimos, pero sí a la sociedad. Lo que vimos esta semana con las protestas que hubo en Tijuana, estoy intentando hacer solo memoria, en León, en Guadalajara, hubo unas en Ecatepec, en Toluca, vaya, hubo protestas canábicas en todo el país, lo cual no había pasado nunca. Creo que es la primera vez que en una semana los activistas de todos los estados salen al mismo tiempo, lo cual es sorprendente porque tomemos en cuenta que si bien en la Ciudad de México es bien fácil hacer estas protestas, en otros estados la situación puede ser totalmente diferente, la inseguridad puede ser mayor. Entonces, pues sí, yo creo que sí habla bastante bien de que la sociedad se esté abriendo en ese sentido, no solo en la Ciudad de México, sino en otros estados. Yo creo que eso es lo más importante. Pero bueno, para finalizar y para no hacer más bulla, voy a leer el comunicado que publicó hace 13 horas el Movimiento Canábico Mexicano. Y que vamos a ocupar nuestro efecto. Dice así: todos a la revolución canábica. La supuesta despenalización es una simulación. Hoy se aprobó en el Pleno del Senado la Ley Federal para la Regulación del Cannabis, donde permanece la despenalización. Perdonen, voy a empezar otra vez. Hoy se aprobó en el Pleno del Senado la Ley Federal para la Regulación del Cannabis, donde permanece la penalización de la posesión simple y limita el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Los derechos humanos jamás estarán bajo ninguna ley y nuestra postura es sencilla: que se agregue el THC, cualquier porcentaje, en la lista 4 del artículo 245 de la Ley General de Salud. Esto reconocería que la cannabis y su molécula psicoactiva tienen utilidad terapéutica y representa un problema menor para la salud. Es lo ético y lo justo. Regular con una visión de derechos humanos el uso personal responsable en la Ley General de Regulación y Control de Cannabis en vez del uso adulto. El uso personal responsable es el que se utiliza por adultos para el libre desarrollo de la personalidad y es lo que pide la Suprema Corte. No pasará sin nuestros derechos. Alto a la simulación. Este dictamen no nos representa. Debemos ejercer nuestros derechos, porque derecho que no se ejerce, se pierde. Te esperamos el día de hoy, viernes 20 de noviembre, a las 12 p.m. en el Senado de la República, Insurgentes y Reforma, en el Plantón 420, para hacer escuchar nuestra voz. Estamos en un momento histórico y el día de hoy esta generación de canábicos responsables nos toca unirnos para llevar la revolución canábica. Ya no nos vamos a esconder. Todos por una despenalización real del cannabis y el respeto a los derechos de las y los usuarios mexicanos. Manifiéstate en tu ciudad. Seguimos con la campaña canábica nacional en todo el territorio mexicano.
por un cultivo libre, sin límites de plantas, que no se criminalice la posesión y espacios de consumo compartido en igualdad. Y sí, eso fue el comunicado del movimiento canábico mexicano, los cuales, como les mencioné, convocaron a una concentración en este momento que estoy grabando el programa. Y aclaran: error de dedo, camaradas. La cita es hoy, 20 de noviembre, a las 12 p.m. Sí, eso es lo que leí. Seguramente habían puesto otra cosa y ya editaron el texto. Muy bien. Entonces, pues a ver qué pasa. Les decía, las movilizaciones de usuarios de cannabis van a continuar. Donde sea que estés en el país, busca algún grupo de usuarios. Vamos a estar intentando compartiéndolos en Cannabináticos. Si buscan en ladosis.org, ahí ya hay notas que escribimos esta semana yo y mi colega Diana Hurtado sobre las manifestaciones que se hicieron. Tal vez ahí puedas encontrar un poco de lo que está ocurriendo, de cómo acercarte a ellos, de quiénes son, de si son confiables, digamos, sus eventos, si son seguros, si se toman en serio la regulación. Yo creo que eso también es importante, buscar colectivos que busquen eso. Y pues también escriban a la página de Facebook del Movimiento Canábico Mexicano. Ahí pueden tener información, tal vez de documentos, machotes, los permisos o avisos más bien. Siempre que vayan a hacer una manifestación, recuerden dar un aviso. No tienen que pedir permiso para quejarse. Entonces solo dan avisos a las secretarias de la Seguridad Pública y Ciudadana locales de sus localidades. Y pues así pueden pedir ayuda para que los ayuden a coordinar las vialidades, si es que van a cerrar alguna, o simplemente dar aviso y tener algún respaldo de que lo que están haciendo ahí es una protesta legítima. Y también se recomienda buscar a las comisiones locales de derechos humanos y a otros grupos y a asociaciones que puedan ir y documentar y apoyar en caso de que algún policía se quiera pasar de lanza. Y bueno, eso, escriban para más información a la página del Movimiento Canábico Mexicano. Y es todo. Sí, es todo. Vamos a darle paso al perrito para que nos dé la transición y hacemos la despedida. Bueno, sí, eso fue todo. ¿Cómo cerramos este programa? Con un porro. Vamos a prendernos. Eso fue todo. Fue una semana muy loca. Yo creo que el próximo lunes en el Dapsayuno vamos a darle más cabida a esto de cómo organizar una protesta en tu ciudad. Vamos también a continuar difundiendo las actividades que realiza el Movimiento Canábico Mexicano, a las acciones que sean necesarias para levantar nuestra voz y protestar. Y seguir buscando la manera de transformar nuestra realidad cercana, nuestra sociedad, nuestras comunidades, nuestros papás, mamás. Hoy, o más bien ayer, bien queramos que no, el Senado sí dio un mensaje, y esto está pasando. O sea, nos guste, yo creo que a nadie le gusta, ni a los que están en contra les gusta, ni a los que sí estamos porque se regule nos gustó. No dejó inconformes a nadie, pero pues lo que le está diciendo a la gente que estaba totalmente reticente y en contra del tema es que esto está pasando. O sea, va a pasar mal, va a pasar bien, pero va a pasar. Entonces yo creo que pues es un llamado a que también los que están en contra se enteren de qué está pasando, porque pues, ya no pueden seguir al margen, ya no pueden seguir desinformados y tan faltos de educación, pienso yo. Entonces yo creo que sí pasó algo, no es bueno, no es malo, pero sí pasó algo ayer. Usemos lo que podamos, usemos lo que esté a nuestro alcance, usemos lo que tengamos a la mano para con lo que sí pasó podamos seguir trabajando. En fin, vamos a dejarlo ahí. Dejen sus comentarios. Yo creo que este video ni siquiera lo voy a transmitir en vivo. Vamos a subirlo así, pum, como si fuera un simple video. Porque me importa que escuchen todo desde el principio, que no se confíen también todavía, alerten a sus compañeros a sus compañeros marihuanos que tal vez estén un poco despistados y no estén bien enterados. Alerten que todavía no es posible salir a la calle con cannabis, todavía no es posible fumar en la calle libremente, eso tal vez no sea posible en mucho tiempo.
Pero sí, cuídense todavía, estén al pendientes, infórmense también en medios confiables, por favor. Si no quieren leer la dosis, no lean la dosis, está bien. Pero busquen medios que sí sean confiables. Entonces, yo creo que, por ejemplo, un medio confiable que yo leo para temas generales es Animal Político. Lean, por lo menos ahí. Y lean las notas completas. En fin, es todo. Nos vemos. Tengan un buen fin de semana. Y compartan el amor por la planta amiga. Chao.